De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, a ver, ayer se conocieron los números de pobreza, que es quizás la cara más patente del fracaso económico argentino, ¿no? Y tiene mucho que ver también con, en parte, con cómo evoluciona la inflación. Salió el índice del INDEC que lo que representa es un mapa de cómo estaba la pobreza el segundo semestre del año pasado. Y comparado tanto con el segundo semestre del año anterior o con el primer semestre 2022 versus segundo semestre 2022, la situación empeora y lleva el índice de pobreza al 1 millón más de personas cayeron en la pobreza entre el primer semestre y el segundo. El índice nuevo es 39,5, es decir, casi el 40% de los argentinos viven en hogares que tienen ingresos por debajo de una canasta básica de bienes y alimentos. En el momento en que esta foto se saca, esa canasta costaba 152.000 pesos. O sea que a fin del año pasado vos tenías casi el 40% de los hogares, 18 millones de argentinos y argentinas, viviendo en hogares que tenían ingresos por debajo de la canasta básica de bienes y servicios. Ese 40% incluye la indigencia. De ese 40% hay un 8% que está mucho peor que el 8% de la población que no cubre la canasta básica de indigencia, que es solamente alimentos. Pero en esa situación hay casi 4 millones de argentinos. Casi 4 millones de argentinos a fines del año pasado no tenían ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos, solo de alimentos. Y ninguna de estas mediciones incluye vivienda, incluye una canasta básica de alimentos en un caso y de bienes de alimentos y servicios en el caso de la pobreza. Bueno, ¿qué pasó? Se sumaron 1 millón más de personas a la pobreza de un semestre al otro, con otro problema muy serio que tiene que ver con los chicos. Si uno mide la pobreza en la franja etaria debajo de 15 años, ese porcentaje, que en la población en general es casi del 40%, en los chicos crecen en hogares pobres en Argentina un 54%. Es más que uno cada dos. Más que uno cada dos chicos en Argentina crecen en un hogar que no junta suficientes ingresos para cubrir una canasta básica de bienes y de alimentos y servicios. Y vos decís, bueno, ¿qué pasó con la economía? Pues este es el drama. Vos decís, bueno, ¿qué pasó? Se cayó, hubo un derrumbe en la economía. Venimos de años de muy mala situación con respecto a la actividad económica. No. Si tuviste en el 2020 un derrumbe de la economía, con los cierres que hubo por pandemia, etcétera, 2021 tuviste un rebote donde se recuperó fuerte la economía, porque tuviste un crecimiento del 10% de la economía, y este es el año, el 2022, que estamos hablando de qué pasó con la pobreza, la economía creció un 5%. Entonces decís, bueno, tengo un problema en el empleo. O sea, ¿cómo puede ser que la economía crezca y crezca la pobreza al mismo tiempo? ¿No está generando empleo? Es un tipo... Bueno, no, el empleo crece. El nivel de empleo, de desempleo, es muy bajo en los puntos históricos. Vos tenés un desempleo del 6,3%. Dos aclaraciones, una muy importante sobre esta. Como empleados, los que están dentro del potenciar trabajo se consideran empleados, porque supuestamente hay una contraprestación. Entonces tenés 1 millón de personas que obtienen un plan que es la mitad del salario mínimo vital y móvil, y que a fines estadísticos se consideran empleados. Pero vos decís, bueno, la economía crece el empleo y crece la pobreza. ¿Qué está pasando? La calidad del empleo es el gran problema. La enorme mayoría de los empleos que se van creando tienen que ver con el monotributo social, por un lado, trabajadores que no van al sector privado en relación de dependencia, que es el que paga mejores salarios. Y además, en un contexto de inflación, los únicos que logran acompañar y protegerse un poco de la inflación, o que logran más o menos ir acompañando a la inflación, son justamente los del sector privado. El sector informal es el que más sufre y al que más le cuesta en un contexto de tan alta inflación ir, no perder poder adquisitivo. Entonces es exactamente eso lo que está pasando. A vos te crece mucho más el empleo en sectores informales, en sectores autónomos, el monotributista social, entonces tenés el nuevo fenómeno, que es el de gente que trabaja e igual es pobre.
Vos podés tener hoy 2 personas que ganan el salario mínimo vital y móvil conviviendo en un hogar con 2 hijos, que es como se mide la canasta en el INDEC, y que aún trabajando y aún cobrando el salario mínimo vital y móvil no cubren la canasta básica. Tiene que ver también con el problema de la inflación en alimentos, digamos, todavía está sintiendo los alimentos, siempre hablamos de esto, el promedio. La inflación es un promedio de distintos sectores de la economía, que cubre desde turismo, educación, telefonía, etcétera. Pero el rubro alimentos y bebidas viene subiendo por arriba la inflación promedio. Y como los sectores pobres asignan gran parte de sus ingresos a comprar alimentos, lo que ocurre es que la inflación de los sectores populares es más alta que la inflación de alguien de clase media o de clase alta. Esa es la razón por la cual vos tenés esta situación en la que tenés una economía que crece, un empleo que se recupera y la pobreza que no baja, y no solamente no baja, sino que crece. Es un drama, es el drama. Entonces, ¿qué es lo que crece además al mismo tiempo? Razonablemente, el descontento de la gente. Venís de un fracaso del gobierno de Mauricio Macri, que termina con más del 50% de inflación, él había dicho, mídanme por el resultado de los índices de pobreza, y termina con una pobreza que había aumentado, y ahora vuelve el kirchnerismo con Alberto Fernández, lo que quieras de esa discusión política, y tenés otro fracaso económico con la inflación al doble de lo que le había entregado Macri. Y eso que hace que crezcan fenómenos como lo de Javier Milei. La gran preocupación hoy de la dirigencia política tradicional, si querés, es que Javier Milei, por efecto de un derrumbe hay que ver qué pasa, del Frente de Todos, termine entrando en la segunda vuelta electoral. Y ahí es una tómbola. Una vez que te quedan 2 opciones, ver si quién gana esa elección le da muchas chances eventualmente de ser muy competitivo en una elección general. Entonces el gran problema es hacia dónde se canaliza ese descontento. Y voy a hacer un asterisco nomás con esto. Fue muy grave lo que pasó ayer en el Senado, en el sentido que vos tenés un Senado que no sesiona hace 4 meses casi, 4 meses. Primera sesión después de 4 meses. Cristina Fernández de Kirchner ni bajó al recinto a presidir la sesión. ¿Qué pasó? Se pelearon para ver de quién era la nueva mayoría, porque hubo esa escisión del bloque del peronismo, y entonces empezaron a ver quién maneja la Cámara de Senadores, y si decidían si el temario se aprobaba. El temario, por mayoría simple o mayoría especial, tenían un tema de temas sociales, tenían las gradas llenas de víctimas de accidentes viales, pues iba a tratar la ley alcohol cero, tenían las gradas llenas de sordomudos, pues iba a tratar una ley sobre lenguajes de señas, y estaban también los papás de Lucio, el chiquito asesinado por sus madres, pues se iba a aprobar la ley Lucio para capacitar al Estado con temas de violencia contra los niños. ¿Qué pasó? Se pelearon entre ellos, armaron un escándalo, se gritaron y se levantó la sesión de claramente ese tipo de temas que a la gente le importa, de que atraviesan a la sociedad civil, y los ven a ellos peleándose a los gritos, nadie entiende por qué, la sesión se levanta y quedan todos ellos muy frustrados. Y finalmente es el tipo de situación que lo que alimenta es la frustración con la democracia, y por eso también terminan tan preocupados cuando miran las encuestas y ven lo que está pasando con Milei.